Sonoro. Múnich, la joya olvidada de Spielberg, cumple 20 años. Hace 20 años, después de presentar Guerra de los Mundos y antes de realizar El Reino de la Calavera de Cristal, Steven Spielberg se acercaba a los atentados terroristas de los Juegos Olímpicos de Múnich para explorar en una nueva película al Mossad, la organización de contraterrorismo implementada por el gobierno de Israel. La película lleva por nombre Múnich, la ciudad donde comienza la historia. Las críticas no se hicieron esperar, en especial ante lo violento y explícito en la narrativa creada por Spielberg, pero también ante una supuesta parcialidad frente a la brutalidad desplegada en la pantalla. Hoy, con las luces y sobre todo frente a las oscuridades de nuestro tiempo, la película merece ser revisada y el discurso de Spielberg debe ser visto en toda la magnitud posible, porque probablemente la película es mucho más pacifista y neutral de lo que se pueda sospechar. A 20 años del estreno de Múnich, este podcast Cine Garage quiere invitar a esa reflexión. Por ello, para hablar de la película, su maestría y el dilema ante el que nos pone, invitamos a Antón Goenetxea, director, guionista, cinéfilo y amigo entrañable de Cine Garage. Revisemos Múnich a 20 años de su estreno. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Antón Goenetxea, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. No voy a ahondar en la presentación porque el micrófono antes de abrirlo ya estaba calientito. Vamos a hablar de Múnich. Bienvenido, qué gusto que estés aquí. No sabes, ¿verdad?, la alegría que me da platicar contigo y verte, aunque sea así a la distancia. Tú sabes que a mí esta es una de mis experiencias favoritas, hablar de pelis contigo y dejarlo todo grabado es una de las cosas que más me gustan. Algún día alguien se peleará por nuestros debates y eso va a estar muy bonito. Ya, a ver si es verdad. Antes de empezar a hablar de Múnich, yo creo que es una de las joyas olvidadas de Steven Spielberg. Para variar, me gusta hablar de películas que la gente suele olvidar cuando se hacen recuentos, en este caso filmográficos. Revisar la filmografía de Spielberg, siempre se ilustran, ¿no?, las típicas. Y en el caso de Spielberg, a mucha gente se le quiere olvidar Múnich, especialmente estando los tiempos como están. Pero antes de eso, invitar a la gente a que se suscriban en este instante al podcast Cine Garage. El hecho de que ustedes le den al botón de suscripción, al de la campana, nos ayuda a nosotros a seguir subiendo en las listas, que estamos muy bien acomodados. Muchísimas gracias a toda la gente que nos oye y por supuesto estar en mejor contacto con ustedes, saber en dónde nos escuchan, a qué hora, todo eso nos ayuda mucho para planear también los temas. Entonces, como sé que nos va a faltar tiempo, Antón, Sí. Múnich, una película que, repito, a la gente se le quiere olvidar a la hora de hacer los recuentos de las películas de Steven Spielberg, que, como lo decías antes de abrir los micrófonos, es, en muy pocas palabras o en palabras claras y concisas, uno de los mejores directores que ha tenido la humanidad. Es atípica por todo lo que vamos a desarrollar en este podcast o vamos a intentar desarrollar, pero a mí el primer punto que me gustaría marcar es justo lo incómoda, incluso que está en la lista justo de películas de Steven Spielberg, si revisamos cronológicamente su filmografía. Yo nada más voy a mencionar eso y luego le damos al tema de Múnich para no enredarnos más. En 2002, me voy a ir hasta Minority Report, su película del 2002, que estrena al lado de Atrápame si puedes. Dos comedias de acción, una más metida dos películas de acción, una más metida en la comedia. Luego tiene La Terminal, su drama en busca del Oscar, según yo. Luego tiene La Guerra de los Mundos, la película por la que interrumpió Múnich, porque él quería filmar La Guerra de los Mundos con Tom Cruise. Luego, efectivamente, tiene Múnich, que está cumpliendo 20 años. Y luego tiene Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Es decir, la película, si tuviéramos que hablar de madurez o de evolución o de intereses artísticos, políticos, sociales del director, la película no encaja en ese periodo, tomando en cuenta las otras que están envolviéndola. Y ya desde ahí podemos tener una plática alrededor de una película que incluso en su momento causó
reacciones muy encontradas y que ahora podrían revivirse de una manera muy feroz, estando los tiempos como están, teniendo el genocidio en Gaza, con un Israel completamente, hablo como Estado, Sí. completamente volcado, ¿no? a la tiranía y a la casi autocracia. O sea, es un Estados Unidos chiquito, si lo podemos poner así. Y la película está muy ligada a todo eso, Antón. Yo vi esta película, la vi por primera vez en el 2005 en un viaje que hice a Berlín. Además la viste en Alemania. La vi en Alemania. La vi con la novia que tenía en ese momento, que nos fuimos de viaje y tal, y fuimos al cine, y la verdad es que el inglés de los dos era bastante malillo. Entonces fue una experiencia en ese momento. Mi vida ha dado muchas vueltas, ahora hablo muy bien inglés y tal, lo probé mucho mejor, pero en ese momento entendía inglés, ya había vivido en Londres y tal, pero vi la película y claro, para mí fue una experiencia un poco indescriptible, ¿no? O sea, la fotografía es increíble, está en manos de uno de los mejores directores del mundo. Hay unas secuencias, unos planos, o sea, unas secuencias hechas en el clásico Warner de Spielberg. Me acuerdo mucho de una escena en la que después de un atentado, de unos asesinatos, están en un barco pesquero y toda esa escena es un solo plano. Y de pronto la tuve que volver a mirar, la tuve que volver a revisar porque dije, ¿de verdad esto es todo un plano, tío? O sea, esto es espectacular. O sea, el blocking, los actores, la fotografía. Me da la sensación de que es una película que no pertenece al 2005. Me da la impresión de que es una película que pertenece al 75. O sea, Sí. en la complejidad de la trama, en la longitud, en los giros, en este rollo, en este universo de la Guerra Fría y demás. Entonces creo que, o sea, es una película en manos de uno de los mejores directores del mundo, sin duda. Y aún así, es una película que, vista en el 2025, ahora, después de 20 años sin verla, y ahora que sí hablo inglés, y que lo entiendo mucho mejor, siento que es una película que está muy codificada, que hay una lectura que hacer ahora sobre esa película que va sobre la construcción de una identidad y de una nación, pero y creo que ahora entraremos en esa conversación, cumple con muchos de los parámetros de la propaganda. Y es una buena película de propaganda, o sea, pero propaganda nonetheless. Esa es un poco la sensación que tuve ayer viendo la película. Una propaganda pasiva, le podemos llamar hasta cierto punto. Muy, muy inteligente. Muy inteligente, muy brillante. Muy brillante, creo que es una forma de crear un personaje que es un héroe que lucha, se sacrifica por la construcción de una nación y justifica el asesinato como una necesidad en la construcción de eso. Y él se sacrifica, porque él como personaje, él no quiere matar, como no quieren matar supuestamente los otros. Ellos quieren venganza, pero no quieren matarla. Presentan este tipo de acciones como un mal necesario. Y yo creo que esa es un poco la conclusión, o sea, a donde te lleva la película viajando, ¿no? Incluso cuando por fin tienes un personaje palestino que tiene la oportunidad de argumentar, esa escena la gana Eric Bana. O sea, y ni siquiera los argumentos del personaje del terrorista palestino se corresponden con los verdaderos argumentos de la época. Entonces, es una película muy manipulada. Y está, o sea, y entiendo de dónde viene. O sea, Steven Spielberg es alguien, o sea, se convirtió en una voz importante sobre del pro-Israel, pero también que de alguna forma asumió la responsabilidad de hablar del holocausto y de las consecuencias de eso. Entonces, siento que es una película muy compleja en ese sentido. Pero bueno, si quieres un poco más adelante podemos ir analizando dónde veo yo los elementos de la propaganda en la película. Pues le damos de una vez porque vamos a quitarnos de encima que es una muy buena película, que está estupendamente construida. La fotografía, ya lo mencionabas, es de Janusz Kaminski, el fotógrafo prácticamente de cabecera de esta última parte en la carrera de Steven Spielberg, ¿no? Después de hacer Múnich, con él hizo Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Tiene Las Aventuras de Tintín, tiene Caballo de Guerra, que a mí se me hace un peliculón, que también me gusta mucho, se olvida. Tiene Lincoln, y es un fotógrafo muy, muy competente. Y dos de los mejores guionistas del presente, Tony Kushner y Chris Roth. O sea, estos dos son gigantes del guión. Justo creo que es donde nos vamos a meter.
Sí. en el guión, en la construcción de esta narrativa, en donde se cuenta la historia. Vamos a contextualizar a la gente que, a pesar de que digamos aquí lo que digamos, creo que la película es tan rica y es al Sí. mismo tiempo tan maleable, porque yo no la veo tan cargada hacia la propaganda sionista, lo voy a decir yo con todas sus palabras, con Sí, todas sí. sus letras. Es una película que merece ser revisada y merece que pensemos nuestra situación a partir de la recreación que ella hace, primero, del atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich. Un grupo de terroristas palestinos entran a la Villa 72, Olímpica. perdón. 72, perdón, es que pues, no habíamos nacido. ¿Qué No podemos habíamos hacer, nacido, no? exacto, da ¿Qué igual, o podemos sea, hacer? Un grupo de terroristas palestinos, también lo voy a decir con todas sus letras, sí, sí, entran a del la Villa Olímpica de los Juegos y atacan vilmente y asesinan a un grupo de deportistas israelíes, secuestran a los sobrevivientes y piden de rescate salir de Múnich y llegar. O sea, hay una negociación que se ha recreado en millones de películas, creo que nunca tan bien como se recrea aquí. Y lo que Spielberg cuenta con ese pretexto es una de las operaciones del Mossad, esta agencia contraterrorista, más oscuras, más violentas, más largas, más sanguinarias y más caras en la historia del mundo del contraterrorismo, no nada más del Mossad, que es justo tratar de encontrar a los autores intelectuales de este atentado, de esta masacre, y ejecutarlos, no traerlos a juicio, no llevarlos ante la ley, Ajá, simplemente cobrar venganza. Hasta donde tengo entendido, el libro en el que está basada se llama efectivamente Venganza, ajá. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la ejecución de la venganza del Estado israelí sobre los supuestos autores intelectuales de la masacre en los Juegos Olímpicos, porque en este ir y venir que van matando gente, estamos viendo en muy pocas palabras, también lo voy a decir con todas sus letras, el trabajar de unos sicarios encubiertos al servicio de un Estado, en este caso el de Israel, que es ahí donde yo creo que la película pone, o por lo menos no quiere ocultar ciertos matices, lanzando un discurso en el que, si bien se puede interpretar la película como una película de propaganda sionista, tampoco quiere ocultar las enormes sombras que, en este caso, tuvo el operativo después de los Juegos Olímpicos de Múnich, que es donde creo que podemos debatir. Todo lo demás que les digamos creo que ahorita ya no está sobre la mesa, siendo que es una película muy bien construida, muy bien armada, que no tiene una imperfección y que al mismo tiempo fue muy incómoda en su momento. Para retomar el punto que creo que es el que al que queremos entrar, mi querido Antón, Ajá. nada más voy a dar un dato que va a resultar muy significativo. La película tuvo 1, 2, 3, 4, 5 nominaciones al Oscar y tuvo cientos y cientos de nominaciones en premios y en festivales de todo el mundo. Creo que si juntamos los premios que reunió, no llegamos a 10. Ya. No ganó ningún Oscar. Eso habla de la incomodidad que en su momento presentó la película. ¿Tú crees que fue incomodidad por ser una película de propaganda tremendamente inteligente? Yo creo que sí, o sea, y creo que dentro de toda la inteligencia hace cosas muy evidentes la película, a la hora de presentar, y creo que y creo que cada vez las audiencias son más sofisticadas a la hora de entender, y ya en el 2005 eran suficientemente sofisticadas. Hay elementos como el hecho de que la gente del Mossad y los israelíes hablan inglés, y los palestinos hablan árabe. Entonces, como ya hay un proceso de crear la otredad en el personaje, en crear un antagonista, o sea, usan los elementos, las herramientas del cine, las que se iban usando desde la invención de la disciplina para dejar claro quiénes son los buenos y los malos en la historia. Incluso hay una escena en la que se encuentra Ivana con un terrorista del PLO, que era el grupo terrorista, que era Septiembre Negro, en el que incluso el blocking de la escena es muy interesante, más allá de la conversación, que también está como escrita de una forma muy, muy, muy truculenta. Ves el blocking de la escena y ves cómo coloca al personaje palestino
como una especie, sobre la escalera, con una especie de sensación de superioridad moral sobre el pragmatismo de Eric Bana. O sea, cómo un poco va creando, cómo Eric Bana le lleva la conversación y de alguna forma le desmonta el argumento, ¿no? Y es verdad que todo el tiempo reconoce que la violencia es algo terrible, ¿no? Y tienes un par de veces en las que tienes un personaje que es el embajador de Palestina en París, creo, no me acuerdo, sí, creo en París. Lo del bombazo en el departamento, sí. Ese, o sea, la escena anterior en la que está con su mujer y la mujer está diciendo, sí, pero mataron a no sé cuánto. O sea, te dejan caer los datos porque al final es parte de una tradición liberal en la defensa del sionismo, y eso es la tradición a la que pertenece Spielberg. Entonces, creo que es una película construida por gente que cree genuinamente en lo que está diciendo. O sea, no es tramposa, pero son todo gente muy inteligente que son capaces de articular un discurso siendo conscientes de cómo usan las herramientas. Pues efectivamente tienes a cuatro de los mejores cineastas del mundo haciendo esta película. Creo que Eric Bana es un personaje que se sacrifica y esa es la clave de todo esto. Nosotros no queremos hacer esto, pero lo tenemos que hacer. Tú estás mencionando mucho y de nuevo, para la gente que no ha visto la película, Eric Bana es quien nos lleva durante toda la historia. Él no tiene nada que ver en el atentado, ni en los Juegos Olímpicos, ni nada de lo que pasa en Múnich, pero él como Avner y como militar israelí es reclutado contra su voluntad, que creo que eso también lo deja ver la película, probablemente de manera maliciosa, dices tú. Yo creo que, ahora me explico, hay cierta mirada crítica ante lo que está ocurriendo y ahora me voy a tratar de explicar. Entonces, Avner, que es Eric Bana, es nuestros ojos. A través de él nos estamos contando todo. Y justo creo que por eso todo el tiempo estamos tratando, o por lo menos tratando de entender lo que para él podría ser una justificación de estar haciendo lo que hace, cuando en realidad la manera en cómo lo contratan, las motivaciones que le da el propio gobierno de Israel, el decirle esto tiene que mantenerse ultra secreto, jamás se va a saber tu nombre, jamás se va a saber lo que hiciste, vas a ser, ¿no?, un no héroe en el mejor de los sentidos. Creo que la motivación central es el dinero. Él sabe que está haciendo lo que está haciendo por dinero, se está vendiendo, se está convirtiendo en un sicario. Y a mí me parece que tratar de convencerse y de justificarse puede llegar a mostrar la imposibilidad de justificar lo que está haciendo. Y ahí voy a concordar contigo. Necesitaríamos la vista de la contraparte, ver qué está ocurriendo con los otros terroristas o la gente a la que están persiguiendo, porque matan gente, ¿no? Hay muertos alrededor, hay muertos que no deberían haber muerto. Es decir, los daños colaterales son gigantescos en la operación dirigida por Avner. ¿Y te puedo marcar un pequeño detalle en todo eso? Sí, claro. Cada vez que mata a alguien y cada vez que pasa algo que es terrible, Spielberg se preocupa de ponerte una pesadilla en la que se vuelva a recrear el atentado original, ¿no? Te va contando el atentado original en distintas pesadillas que tiene Eric Bana, que tiene Avner durante la película, y siempre pasa en relación, o sea, su trauma se relaciona más con el atentado original que con lo que está haciendo. Como para recordarnos. Claro, para recordarnos que este señor tiene una razón para hacer esto. Igual empezó por dinero, pero también hay una dimensión ideológica. No, es que a lo mejor yo quiero demasiado a Spielberg, porque yo lo adoro. Creo que lo que está mostrando es la imposibilidad justo de este hombre ni de salir de donde ya se metió, porque no lo van a dejar. Sí. Es como entrar a la mafia. La única manera de salir en donde ya está metido, que es ser sicario del Estado israelí, es muerto. No hay otra forma. Entonces, él está tratando, creo, todo el tiempo, y la película creo que nos quiere mostrar cómo él no puede justificarse a sí mismo lo que él está haciendo. Yo he hablado mucho del cine de Oliver Stone en muchas reuniones y en un par de coloquios que amablemente me han invitado, porque mucha gente comete el error, que creo que también es un error, de llamarle a Oliver Stone patriotero, ¿no? Que siempre a favor de Estados Unidos, que la bandera y todo aquello. Yo creo que
es justo lo contrario. Oliver Stone es un gran patriota y como gran patriota critica todo lo que no le parece de Estados Unidos. Aunque Correctísimo. atrás te ponga la bandera, está diciendo esto está mal, este país no debe ser así. Y yo creo, Anton, que en el caso de Múnich, Spielberg intenta algo así. Si le sale o no, creo que cada quien que nos escuche puede tomar la decisión, pero yo creo que está buscando una posición parecida a esa. Sí habla un poco de la desconexión generacional, que creo que es muy interesante. Todos los personajes que de alguna forma representan a Israel para el personaje de Eric Bana son viejos. Son viejos que tienen una visión muy radical. Su madre, el personaje de su padre que nunca aparece, la presidenta de Israel, su handler en el Mossad, los generales que va conociendo, toda esa gente representa la gente que luchó en las guerras que originaron el Estado de Israel, ¿no? O sea, desde el 48 hasta el 72 más o menos, y él es el hijo de un héroe de guerra. Entonces, tiene una relación muy complicada con esta gente, eso es verdad. Y un poco siento que representa una especie de ruptura en la sociedad israelí. Yo creo que un poco está intentando contar cómo hay una transición de un tipo de guerra a otra guerra, ¿no? O sea, cómo esta estrategia ahora, o sea, hay como un cambio de una guerra abierta en la que había misiles, soldados en el campo de batalla, y ahora es una guerra más de la Guerra Fría, ¿no? En la que se cometen asesinatos, en la que hay atentados con bomba. Una guerra sucia, en otras palabras, Claro, ¿no? pero se preocupa mucho también. Digamos que si Spielberg está tratando de criticar al Estado de Israel, no se olvida de perpetuar ciertas ideas de Palestina. Para mí la escena más importante, la escena en la que hablan Eric Bana y el terrorista palestino en las escaleras, está llena de Que información. ninguno sabe quién es el otro, ¿eh? Y yo siento que Eric Bana sí sabe. El otro Pero, no lo pero sabe. no lo puedes afirmar. No lo puede afirmar, ¿no? Es ahí donde yo veo, ¿sabes? Estas No, pero tuercas críticas de sí Spielberg. sabe, ¿no? Él sí sabe que son palestinos. No sabe si son palestinos. Él no tiene la certeza. Están mezclados entre gente de la ETA, gente del IRA. Y ¿no? acuérdate de ese diálogo es muy interesante. Ahora, y este diálogo creo que es en el que intenta posicionarse ideológicamente en este espacio en el que ahora mismo hemos estado oyendo mucho, ¿no? En el que de pronto dice Eric Bana, vosotros sois árabes y hay muchos sitios árabes para poder vivir, ¿no? Y le dice el otro, no, yo quiero vivir en la tierra de mi padre, ¿no? Donde están esos olivos, yo creo que mis padres visitan ese sitio. Y Eric Bana le dice, vosotros nunca tuvisteis una nación. Todos estos son argumentos, los clásicos argumentos. Uh-huh. Y entonces, porque el terrorista palestino piensa que él pertenece a una organización terrorista alemana, le dice, tú, como la gente de ETA, como la gente de IRA y todo esto, habláis de una revolución, pero tenéis un hogar al que volver. Nosotros no lo tenemos. A nosotros esa revolución nos da igual, a nosotros lo que queremos es un hogar, ¿no? Entonces esa es como está o sea, está llena de códigos esa historia. Porque uno podría pensar, claro, este es el PLO siente un desprecio por estos grupos terroristas que se originaron en el movimiento del 68, que son muy interesantes, porque todos empezaron a usar los argumentos justo de los argelinos, ¿no? O sea, usaron la independencia de Argel como este movimiento fundacional. Entonces todos usaron el argumento de nosotros somos colonias dentro de que pertenecemos a Estados. Y curiosamente el PLO, ellos entendían esto y tuvieron muy buenas relaciones con estos grupos. Todos entrenaban juntos en Libia y todas estas cosas. Y intelectualmente, entonces, a mí lo que me conflictúa esa escena es que estás convirtiendo a este personaje en el mouthpiece del PLO, ¿no? En el que te va a articular la ideología por primera y única vez de este grupo terrorista al que están. Entonces, básicamente ellos lo que dicen, no, los palestinos son bastante egoístas. Porque ellos quieren algo, tienen alternativas, los judíos no tenemos alternativas, pero ellos tienen alternativas porque existe todo un mundo árabe en el que poder integrarse. Entonces, a mí esa escena me parece que está tan absolutamente cargada de ideología y sí existe un diálogo y es mucho, y el cine, o sea, el cine no tiene que ser blanco y negro, yo estoy totalmente en contra de eso, creo que tiene que haber, el personaje tiene que tener volumen
fíjate que la siguiente escena Eric Bana lo mata. Y lo mata lleno de pesar, porque le pesa, Exacto, porque ha hablado con él y exacto. sabe que es una persona como él, que es un tipo que está luchando por algo y todo eso existe. Pero siento que es un ejercicio de manipulación. Creo que todas las personas que participaron en esa película, igual ya no, porque también lo que ha pasado, el genocidio y tal, me ha cambiado muchas formas de pensar. Yo no estoy hablando de qué piensan todos estos cineastas ahora mismo, pero en ese momento yo creo que sí están justificando un poco lo que estaba pasando. Hola, yo soy Eric Estrada y vengo a interrumpir brevemente este podcast Cine Garage para invitarles a que se suscriban al perfil Patreon de Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Cuando ustedes llegan a esa dirección, tienen que decidir en qué nivel de suscripción dentro de Cine Garage ustedes quieren estar y eso les dará acceso a una cantidad ya muy grande de contenido que generamos para todos y todas ustedes y que dependiendo su nivel de suscripción, ustedes pueden explorar más, menos o en su totalidad. Nosotros, con la suscripción que ustedes pagan mes con mes, que es como se renueva esta suscripción, durante el mes ustedes pueden estar todo el tiempo que quieran dentro de ese perfil. Con esa suscripción, nosotros podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage. Podemos seguir manteniéndolo vivo para que todo mundo en más de 40 países, ahora 41 me decían, nos está escuchando. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage, como ya lo hicieron Nancy Karina Morales Contreras, Jane Walsh, Ale 854, Abril Galindo, Carlos Silis, Edu Cortz, Alberto Barba Puebla, Francisco Haslasher, Mauricio Ibáñez, Ernesto Pérez, que son solamente la selección a los que agradeceremos en este episodio. Hay mucha gente más ahí encontrando críticas a estrenos en cine, en tele, entrevistas, coberturas a festivales y que obtienen además regalos, entradas de cine que vamos entregando por ahí durante todo el año. Suscríbanse, ayúdenos a que este podcast se siga realizando en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. Para entrar todavía más al debate alrededor de lo que propone Múnich, porque yo creo que es una película que propone, Sí. y justo porque propone, estamos hablando de ella a 20 años de haberse estrenado, y es una película muy viva. Creo que lo que propone tiene mucho que ver con la época en la que ocurrió todo lo que está pasando, porque aunque está ficcionado, no hay que olvidar que, y aunque se puedan suponer muchas de las situaciones vistas en la película, esto pasó. O sea, lanzaron al Mossad a matar a esta gente, no importa quién se pusiera en medio. Niños, niñas, meseros Sí. en un restaurante, o sea, Y en paralelo, el PLO estaba poniendo bombas en otros sitios. O sea, sí. no es como que aquello no fuera totalmente unidireccional. Eso sí estaba pasando. Era una guerra, ¿no? Sí. Como decíamos, era una guerra debajo del mantel, Ajá. que creo que la película se toma el tiempo para dejar, especialmente cuando se unen en una sola habitación. No me acuerdo en qué país están, porque esto pasa, por En supuesto. Grecia, en Atenas. Buenísima escena. Se junta gente de la IRA, del ejército irlandés, también de resistencia, se junta gente de la ETA, están los palestinos, están los del Mossad, que en ese momento están igualados al resto de los terroristas, creo, nada más en la situación. Creo que ahí lo que hace la película es mostrarnos el enorme caos en que eso se convirtió, en el que estas guerras de venganza, porque lo que cada uno por su lado está ejecutando es una venganza. En general, yo siento que los grupos, los alemanes, los italianos, los irlandeses y los vascos tenían otra idea. O sea, no era lo que pasaba en Oriente Medio. Entonces era como un rollo más de impulsar los ideales marxistas y muy maoístas, sobre todo el 68. Que es justo a donde yo quiero llegar. Ujú. Es un momento en el que al mundo mismo se le sale de las manos. Sí. Es decir, ante la radicalización de cada uno de los movimientos en cada uno de los países, buscando cada quien, en teoría, lo mejor para su propio país, todo se va de las manos. Y creo que lo que está haciendo Múnich como película, sin negar tus argumentos, porque puede que yo me haya tragado la pastilla, ¿no? O sea, nadie evita que yo haya dicho, hombre, te tragaste la pastilla. Pues bueno, sí, pero la película me sigue gustando justo porque puedo seguir debatiendo con gente alrededor de ella. Creo que lo que la película propone, más allá de describir las acciones criminales del Mossad, creo que lo que la película propone es
el mundo se volvió tan violento que esto va a peor y tenemos que abogar por tratar de hacer mejor las cosas. Porque el personaje de Eric Bana está también todo el tiempo pensando en volver a casa. Ajá. Y él sabe que no puede volver a casa. Es decir, él tampoco tiene casa. Sí. Y también es un pesar que trae, o sea, y creo que ahí simbólicamente el no tener casa es decir, oye, pero si sí tengo un país, ¿por qué no tengo casa? Creo que también hay una visión bastante certera de, pues, nadie debería estar donde está, debería idealmente, ¿no? Hacerle caso a John Lennon e imaginar el mundo sin fronteras, que suena muy fresa, pero creo que la película en lo caótica, en lo violenta, en lo oscura, en lo gráfica, en lo gore que es, nos dice, esto no puede seguir pasando, necesitamos bajar las manos, aunque tu acción pueda estar justificada por tu gobierno o por tu propia conciencia. Creo que todavía va más abajo, Bueno, Antón. y yo diría más. Esto es una película de 2005 que tiene un diálogo con el 2005, que estábamos en mitad de la guerra de Irak. Entonces, o sea, una guerra que empieza por un atentado terrorista también, en la que se lanza una guerra de venganza a toda costa, sin justificaciones, llena de mentiras, llena de traumas, en la que de alguna forma agarraron un país y lo lanzaron contra el mundo y a desestabilizarlo todo. Y sí, había muchos intereses que eran muy superiores a la venganza, eran intereses políticos y económicos y demás. Yo creo que es importante muchas veces entender Múnich como una película que tiene un diálogo con el 2005. Sí. O sea, en su diálogo, yo siento que en su diálogo con el 2025 pierde, en su diálogo con el 2005 tiene ciertos valores que son muy interesantes. Estados Unidos está envuelto en una guerra de venganza. Quizá la crítica que está haciendo, que están intentando hacer estos cineastas no es exactamente sobre el Estado de Israel, sino sobre las motivaciones geopolíticas, o sea, sobre las consecuencias en la geopolítica cuando se entra en un ciclo como ese. Pues los 70 fueron una época muy violenta en la que hubo muchos atentados y mucha violencia política. En el 2005, acuérdate, tío, había atentados, mataban gente, ponían bombas, y un poquito tiene que ver también con esa tensión entre Oriente y Occidente. ¿Tú crees que es una película brillantemente sionista? Que nos habla de un Steven Spielberg que en ese momento está convencido de lo que el Estado de Israel podría pregonar. Yo creo que es demasiado sofisticado como cineasta. O sea, yo es que no puedo, yo no puedo pensar, o sea, no puedo admirarlo como cineasta y a la vez pensar que se le escapó esto. O sea, yo creo que él tiene muy claro lo que piensa. Entonces, y siento que en el 2005 probablemente él pensaba eso, porque también hubo una relajación muy grande en el mundo mientras estábamos viendo la guerra de Irak, al mundo se olvidó lo que pasaba en Palestina. Sí. Entonces, yo no creo que él nunca dejara de pensar en eso. Había hecho 10 años antes La lista de Schindler, y esa es la historia fundacional de Palestina, del Estado de Israel. Entonces, yo tengo muchas dudas de que él no tuviera ciertas intenciones, porque es Steven Spielberg. O sea, no Claro. es alguien a quien se le escapa la ideología sin darse cuenta. Yo lo que creo, y hablando también del Holocausto, es que siendo el Holocausto también parte de la fundación del propio Spielberg, porque Sí. él es resultado del Holocausto, él lo admite y lo ha dicho en millones de entrevistas, por eso tiene esta obsesión de volver a esos años y a la Segunda Guerra Mundial para entenderse a sí mismo a través de lo que su familia y muchísima gente, por supuesto, tuvo que sufrir en los campos de exterminio. Yo creo que tomando eso en cuenta, no podemos negar que la cultura judía tiene una carga muy potente en un cineasta de Estados Unidos, por otro lado, ¿no? Porque hay que también entender eso, en un cineasta de Estados Unidos que no sé si de veras quiere expandir esas ideas fundacionales o sigue en búsqueda. Es decir, yo creo que Múnich es una película en donde él mismo se sigue buscando y en donde, tomando en cuenta todas las películas que vienen después, incluyendo a Indiana Jones, pasando por Caballo de Guerra, aterrizando en Lincoln, cruzando el puente de los espías, otra película
De Guerra Fría, sí. de la Guerra Fría, yo creo que es la puerta de entrada al Spielberg pacifista. Es decir, sí tenemos Salvando al Soldado Ryan como una película abiertamente pacifista, para mucha gente también muy de propaganda pro-gringa, que puede ser las películas de la Segunda Guerra Mundial hechas en Estados Unidos son todas así, casi ninguna admite la participación de los otros países, pero yo creo que la entrada clara al cine pacifista de Spielberg es Múnich, y que la película, más que darnos o comunicarnos una lista de ideas o de creencias o de posiciones, lo que hace es, vean qué complejo es el mundo cuando la cosa se pone violenta, vean cómo el dinero es lo que manda, no solo para, en este caso, los sicarios que están haciendo una lana gigantesca, sino para los propios terroristas. Todo el tráfico de armas, todo lo que se maneja ahí, todo el dinero que no vemos y que se habla en la película, creo que es parte también de la queja de Spielberg. Creo que es una película bastante más pacifista que Salvando a Soldado Ryan, para aterrizar después hasta Lincoln y entrar ya luego a las obsesiones y a los temas todavía más personales y existenciales de Spielberg, con Ready Player One y ese tipo de cosas. Yo creo que es la gran puerta de entrada, muy violenta, muy controversial, muy debatible, al Spielberg más pacifista que tenemos. Siempre he creído, y creo que es una creencia generalizada, que por toda la sofisticación como cineasta de Spielberg, no es un pensador muy profundo. O sea, no es alguien que hace, y creo que su gran conexión con la taquilla y que llega a tanta gente es porque él juega en un universo de valores bastante estándar. O sea, él no es alguien que hace reflexiones muy profundas y complejas sobre las cosas. O sea, él tiene, y seguramente él es esa persona. Creo que eso es lo que hace a un cineasta un buen cineasta. O sea, Spielberg seguramente es la persona que transmite en sus películas. A mí, fíjate que mi sensación del viaje de Spielberg es que es una especie de viaje que va desde fuera, desde una obsesión con la historia hacia una obsesión con su propia historia. Cada vez habla más de él. Cada vez ha empezado, de alguna forma empieza a hablar de la historia del mundo al principio de una forma muy, muy, muy alejada y muy generalista, y cada vez más hacia él, en este viaje hacia la historia del pueblo judío en el siglo XX, ¿no? Que es su historia, ¿no? La historia y acabando con la película de su familia, ¿no? Con la de los Fabelman. Que me encanta, me parece hermosa, me parece una carta de amor al cine. Y la razón por la que todos los que nos dedicamos al cine nos damos cuenta de que nunca vamos a ser tan talentosos como él. No. Si con 12 años hacía esas películas, que sí las hacía, aparte. Sí. Entiendo lo que dices. Yo no sé si... O sea, yo creo que es una película honesta, porque eso es lo que él está intentando hablar de sus valores y de lo que piensa. Ojalá, sería hermoso que ahora reconociera que hay un genocidio en Gaza, y que la historia es compleja, y que pasaron todas estas cosas, y bueno. Y que el mundo ha cambiado, ¿no? A mí sí me provoca un poco de comezón ver que Spielberg no ha dicho nada de esta película durante todo este año, siendo que está cumpliendo 20, y como dices, no es que esté obligado, pero estaría muy bonito que saliera y dijera: en Gaza está ocurriendo un genocidio, tenemos que pararlo, ¿no? Porque sería la confirmación de muchas cosas. Nomás para dejar ahí el tema, Antón, y entrar al tema de lo técnico que tú querías subrayar, porque creo que la película en sí merece que al final terminemos reconociendo el enorme trabajo artístico alrededor de Múnich. Sí, que es una película compleja de hacer, siento, desde el punto de vista de guión. O sea, hay muchos personajes, están muy bien dibujados, están dibujados de una forma muy clara. Creo que el casting es muy inteligente en la forma en la que no tiene, en el comando de Eric Bana, por ejemplo, no hay dos sujetos que se parezcan. El ultranacionalista, el que duda mucho, el que no tiene idea por qué está ahí. Es una historia también de amistad, de colaboración, tiene como estos componentes que él ya ha practicado en otras películas de guerra. Porque es una peli de guerra, no es un comando. Entonces, cada uno de los personajes funciona de una forma. Es Band of Brothers, de hecho. Es Band of Brothers, exacto. Pero también es Salvar al Soldado Ryan. O sea, están todos estos elementos en los que construye de una forma muy inteligente este grupo de personas. También de una forma muy inteligente, creo que los guionistas.
no los hacen Ocean's 11. O sea, no te dicen el experto en explosivos, Claro, el experto en no sé qué. claro. Hay uno que hace los juguetes y el Sí, resto son sicarios, ¿no? Son asesinos, pero cada uno tiene su personalidad. Y creo que eso es muy inteligente. Y luego te mete en este mundo, como esta realidad paralela, que es una peli de espías, ¿no? En la que hay networks y las cosas pasan de otra forma, la gente se mueve por Europa de otra forma, tienen que conseguir dinero, entre ellos nunca se dicen dónde están. Están estos personajes franceses que de alguna forma controlan los bajos mundos del terrorismo europeo, ¿no? Que son los que le a pasan través del dinero. a través del dinero e incluso tiene este personaje, tiene como este conflicto paterno-filial Sí. con el tipo que les pasa la información, que es Ujú. fascinante, que de pronto encuentra en esa persona el cariño que no tuvo en su casa, Eric Bana. En ese sentido, resulta que el personaje con quien se identifica filialmente es Ujú. quien le está dando dinero para matar. Sí. Luego, la fotografía de la película es increíble, la puesta en escena Es fascinante, sí. es espectacular, la Nada más la música, recreación, nada más la sí, recreación que tenemos al principio del ataque terrorista en los Juegos Olímpicos, insisto, más allá de la precisión histórica y que copiaron casi cuadro por cuadro muchas cosas que se vieron en televisión, ¿no? sí, sí, Que sí. creo que eso es lo más trágico de todo. Creo que justo el manejo de la oscuridad que oprime a todos estos personajes, porque ahí sí va sobre todos, que no nos oprime a nosotros, pero que vemos que los oprime a ellos, es una movida bien inteligente. Sí. Y una cosa que a mí me gustaría decir, que yo cada vez estoy más obsesionado con esto, es del último batch de películas que se filmaron en cine. Y esta película todavía tiene una maestría en la forma en la que está filmada, en la recreación de esas texturas que relacionamos con los 70s, que creo que es muy bonita, muy sofisticada. La forma en la que usan el negativo es algo que yo echo mucho de menos en las películas. Me encantaría que las películas yo sé que no quiero sonar como un viejito, pero ese constante, o sea, siento que se estaba llegando al punto más sofisticado de la fotografía en color, Sí, y de pronto pasamos al digital y de alguna forma se perdió mucho de eso. Porque me acuerdo en algún sitio leí que tú puedes ver el gran salto de la fotografía en los 90s entre Jurassic Park 1 y Jurassic Park 2, ¿no? De Spielberg las dos. Y en Jurassic Park 1 todavía es chorro de luz en la cabeza de todo el mundo, todo se ve iluminado. Y en Jurassic Park 2 tiene como un rollo mucho más noir. Y cuando llegas a esta película en el 2005, que todavía se fotografía en cine habitualmente, se siente algo fascinante, ¿no? O sea, como los contrastes, las texturas, la construcción del espacio, que es hermoso. es tan hermoso que teniendo una película prácticamente hermana, que es Puente de Espías, Ajá, se ve mucho mejor esta. los negros y los tonos de Puente de Espías, que no son nada malos, no se sienten con No, esto que tío. estás describiendo de Múnich. Para la gente que no tengo ubicado, justo después de ese, que es el momento que está describiendo Antón, justo después de estos años, 2006, 2007, empezó la gran crisis, porque todo el mundo empezó a grabar en digital, que incluso Kodak dijo, pues vamos a cerrar, ya no vamos a hacer películas, la fábrica está en quiebra. O sea, de esa crisis es la que está Sí, hablando sí, sí. Antón, y creo que si la quieren revisar y quieren ver justo el manejo y el control de lo emocional a través de la explotación de la fotografía, tendrán que ver Múnich. Totalmente de acuerdo. Hay una escena en la que están Jeffrey Rush y Eric Bana caminando no sé si es Jerusalén o Tel Aviv, pues, después de una reunión que tienen, van caminando por un paseo marítimo en el que más o menos Jeffrey Rush le está explicando cómo va a estar la cosa. Es un poquito al principio de la película. Esa escena está tan llena de texturas es de día. Ahí pasa un montón de cosas de fondo. El diseño de arte es maravilloso y es un plano muy sencillo. Pero de pronto, si te pones a ver ese plano, tío, te das cuenta de, de, de lo que
O sea, yo no quiero sonar como un viejito ni como una de estas personas, pero Otra vez. de lo que hemos perdido, tío, de lo que Sí. de lo que se ha perdido la experiencia de ver algo que de alguna forma te lleva al cine. O sea, que es algo que existe de otra época, es la recreación de otra época a través de las texturas. Yo el otro día fui al cine a ver Frankenstein Ujú. y no sé, tío, mi sensación era que le faltaba grano. O sea, yo quería ver Bueno, sí, algo de textura en esa imagen. Y es un poco Netflix, ¿no? Es un poco la consecuencia de Netflix, pero como que quería ver algo que ensuciase un poco esa cosa perfectamente regular y un poco digital. No Sí, sé. no, el pulido extra, ¿no? Que es Ajá. como vemos ahora las películas. Resulta que vemos mejor las películas de lo que vemos en realidad, y eso es un poco, creo que la frontera que estás tratando de describir. Ahí les ve el reparto: Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Matthew Kassovitz, Geoffrey Rush, Mathieu Amalric. O sea, la película también tiene muchísimo por ahí. Yo recomiendo que la Sí. vean. No es nada difícil de encontrar, Antón. Está en Netflix. Está en Netflix, véanla, piensen Sí. justo en lo que está ocurriendo ahora entre Israel, en Palestina, en toda esa parte. No estamos negando aquí el genocidio, no estamos justificando el actuar del Estado israelí, no estamos hablando mal del pueblo de Israel. Para mí son cosas completamente No, diferentes. nada que ver. Creo que lo que hay que hacer es aceptar los matices que maliciosa, inteligente o sensiblemente nos entrega una película como Múnich, y cada quien tomar sus propias decisiones, que es la invitación que hacemos siempre en Cine Garage. ¿Cómo cerrarías tú, Antón? Yo creo que es muy interesante pensar en cómo una película dialoga con su tiempo y con el presente. Y siempre verla desde el presente. Hay que hacer una crítica inteligente cuando se habla de una película, pero creo que es una muy buena forma de pensar en cómo se transmite ideología a través del cine. Y creo que todas las películas merecen la pena ser vistas, todas las películas hay que tener una visión limpia y generosa con el arte en general, pero también crítica y sofisticada, y creo que merece la pena. Está en Netflix, pues se ve maravillosamente bien, dura 2 horas 40 o algo Es un así. viajezote, dura lo mismo que Frankenstein. Pero como es una película de Spielberg, te la vas a ver así. Claro, como además es de espías. Como además es de espías, y es muy posible que te conflictúes si has pensado mucho en este tema. Sí. Y si no has pensado mucho en este tema, merece la pena que la pienses, porque puede ser motivo para un diálogo interesante. Es una película tan valiosa que, como dices, si te está provocando conflictos a la hora de verla, está haciendo bien su chamba, porque De el que está acuerdo. pensando eres tú, y el que tiene que tomar las decisiones eres tú, y para eso es el cine y para eso se debate. Antón, qué gusto haber platicado esta película contigo, ir cerrando el año con temas controversiales. Maravilloso. Y no sé si quieras darle a la gente, tu podcast, Bueno, mi podcast, ¿dónde te pueden oír? Guionistas sin Guión, donde hablamos de la industria del cine y de la profesión del guionismo en español, en Latinoamérica y demás. Y bueno, normalmente estamos saliendo cada 2 semanas. Y nada, ahí estamos, para lo que necesiten, pues, a través de Eric. Bro. Sí, yo los contacto, no se Eso es, preocupen, Antón. eso es. Mil gracias. Espero de verdad ahora sí verte antes de que termine este año o empezando el otro para tomarnos una cervecita. Me parece una gran idea. Muchas gracias. Venga, chao, chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.